Buenas tardes, en esta ocasión voy a realizar la presentación de la actividad lectura crítica de texto sobre las propiedades coligativas relacionadas con sistemas biológicos, en este caso en mi sistema termodinámico del sorbitol. El título del artículo es Movimientos moleculares a baja temperatura en bicapas lipídicas en presencia de azúcares, perspectivas sobre mecanismos crioprotectores. Como resumen, tenemos que este artículo nos dice que los azúcares y los alcoholes de azúcar, incluido el sorbitol, estabilizan las membranas biológicas en condiciones extremas, como congelación o deshidratación. Este estudio investiga los mecanismos moleculares de crioprotección utilizando bicapas de hidratadas en soluciones acuosas de sorbitol, sacarosa y trialosa. Se emplearon técnicas como espectroscopía de eco-spin de electrones, resonancia paramagnética en onda continua para examinar transiciones dinámicas y movimientos moleculares a bajas temperaturas. Introducción. La estabilidad estructural de las membranas biológicas bajo condiciones de congelación o deshidratación es crucial para la supervivencia celular. Los azúcares y los alcoholes de azúcar conocidos como osmolitos se acumulan naturalmente en organismos tolerantes al congelamiento. Las hipótesis proponen que estas moléculas estabilizan las membranas mediante reemplazo del agua de hidratación, influencia de las propiedades físico-químicas del líquido intracelular. Materiales y métodos. En cuanto a materiales, se han utilizado lípidos LPPC, azúcares como sorbitol, sacarosa y trialosa, y etiquetas de spin, como ácidos esteáricos, los cuales se marcaron con nitróxidos. En cuanto a métodos, se utilizó una preparación de muestras, formación de bicapas, en la que los lípidos se disolvieron en cloroformo y se marcaron con etiquetas de spin en una proporción molar de 1 a 1000. En cuanto a hidratación, las muestras se hidrataron con agua pura en soluciones acuosas de azúcar durante 48 horas por encima de la temperatura de transición de fase líquida. Las muestras también se congelaron de manera rápida en nitrógeno líquido. Las técnicas utilizadas fueron espectroscopía DS y CWEPR. Análisis. Las contribuciones anisotrópicas dependientes del tiempo se calcularon dividiendo las tasas de posiciones de campo. Las tasas de relajación se correlacionaron con la temperatura para identificar transiciones dinámicas. Resultados. Hubo dependencia de la temperatura de los movimientos moleculares. Los valores de tasas de relajación anisotrópica aumentaron bruscamente por encima de los 170 a 200 Kelvin, indicando una transición dinámica. El sorbitol suprimió significativamente los movimientos moleculares a temperaturas más altas en comparación con la hidratación en agua pura, lo que sugiere un aumento de la viscosidad de la bicapa. Discusión. Mimetismo molecular. El sorbitol crea un entorno con características de movimientos similares a la bicapa lipídica, reduciendo el estrés durante la congelación. Viscosidad y supresión. Al aumentar la viscosidad local, el sorbitol amortigua los movimientos moleculares, mejorando la estabilidad de la bicapa. Hidratación e interacción. A diferencia de la sacarosa y la trialosa, el sorbitol puede penetrar en la bicapa, influyendo tanto en la superficie como en la dinámica interna. Propiedades coligativas. El sorbitol contribuye al descenso crioscópico del agua, reduciendo su temperatura de congelación. Esto ocurre porque las moléculas de sorbitol interfieren en la formación de cristales de hielo, evitando que estos se formen cerca de las biomoléculas. Al mantener el estado líquido del medio intracelular, se preservan las condiciones necesarias para la integridad estructural y funcional de las células, incluso bajo temperaturas extremadamente bajas. Relevancia biológica. La supresión de la cristalización del hielo por parte del sorbitol asegura la integridad de las membranas lipídicas y las estructuras intracelulares, lo cual es crítico para la criopreservación en sistemas biológicos. Su capacidad para mimetizar la dinámica de la bicapa resalta su compatibilidad con entornos celulares. Conclusiones. Tenemos que el sorbitol estabiliza las bicapas de LPPC al suprimir los movimientos moleculares
y mimetizar las propiedades dinámicas de la bicapa. Su perfil de interacción se posiciona como un crioprotector efectivo. Estudios futuros deberían explorar su explicación en sistemas biológicos complejos. Finalmente voy a emitir mi criterio personal acerca del artículo. Entonces, yo considero que el artículo destaca cómo el sorbitol actúa mediante el descenso criogénico, una propiedad coligativa clave para estabilizar sistemas biológicos. Este conocimiento podría servir para comprender el funcionamiento de las membranas lipídicas, mostrando cómo puede preservar estructuras celulares bajo estrés térmico. La metodología es precisa y las aplicaciones prácticas refuerzan la relevancia de investigar el sorbitol en contextos más complejos, impulsando las bases en criobiología y conservación celular. Finalmente tenemos la bibliografía del artículo del cual hemos tomado toda esta información. Muchas gracias.